Es un día especial, estamos de aniversario. Y un aniversario siempre marca un hito, ¿no es cierto? Un momento en la historia, ya sea de una institución o de una persona. Es un momento donde celebramos el paso de un año, celebramos la bendición de Dios, celebramos que Él ha sido fiel. Y creo que un momento así siempre es apropiado para preguntarnos cómo vemos el futuro, cómo vemos de aquí para adelante, cómo vemos el futuro de nuestra congregación, cómo vemos el futuro de esta comunidad. Y también vale preguntarse cómo veo mi futuro, cómo veo mi vida, mi familia en los próximos 2 años, 3, 5, 10 años. ¿Ves el futuro con esperanza? ¿Qué pensamientos vienen a ti cuando piensas en el futuro? Básicamente hay dos posibilidades, únicamente dos posibilidades. Cuando vemos hacia adelante podemos tener una actitud, un pensamiento pesimista, o podemos tener un pensamiento optimista, ¿no es cierto? Por ejemplo, luego de la Primera Guerra Mundial, después de que la muerte y las batallas terminaron, la gente en el mundo tuvo una mirada positiva, optimista de su futuro. Luego de la Primera Guerra Mundial, la gente, la humanidad pensó que se había llegado ya como al colmo de la violencia, y se había acabado la violencia con ese gran enfrentamiento mundial. Y a partir de ese momento histórico, la humanidad solamente le iba a tocar ir cuesta para arriba. Solamente, y se hablaba de estas cosas, los sociólogos, los escritores decían, de aquí en adelante viene ahora el progreso, la civilización, la comprensión humana. Nadie se imaginó que apenas 2 décadas más adelante iba a estallar la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que pasa en la historia humana. La verdad, queridos hermanos, es que vivimos un estilo de historia cíclica, donde vienen periodos de abundancia, de bienestar, pero también vienen momentos difíciles. Y si estamos en un momento de confort, de relajo, de despreocupaciones, ausencia de conflictos, tendemos a ser demasiado optimistas, a ver el futuro como que todo va a mejorar, todo va a ir bien, y tendemos a relajarnos y empezar a buscar nuestra comodidad. Quizás aquí muchos sufren de un optimismo excesivo, quizás una mirada poco realista hacia el futuro. Mientras que es posible que por las circunstancias otros estén pasando quizás hoy por momentos de frustración, dolor, conflicto, luchas, batallas perdidas en el campo laboral, en la familia, en lo personal, metas que no se han alcanzado. Y en ese caso, nosotros tendemos a tener una mirada negativa hacia el futuro, una mirada sombría, fatalista, pesimista, y muchas veces nos sumimos en depresión, las preocupaciones nos ahogan, los problemas nos superan. Quizás hoy también acá en medio nuestro, muchos sufren de un pesimismo excesivo. Ven solo los problemas, las batallas de la vida, la salud, mala economía, ausencia las necesidades son grandes, ausencia de trabajo, amenazas, quiebres en la familia, y el futuro a veces se ve muy oscuro. Como iglesia estamos en una situación igual interesante. Marcos en su oración nos recordaba la fidelidad de Dios a lo largo de los años, y que por la gracia de Dios tenemos siempre un lugar para reunirnos y para alabar al Señor. Pero también a veces es agotador no tener un lugar fijo y ser como gitanos, ir de un lado a otro. A veces las circunstancias son adversas o a veces desafiantes. Y eso pasa en iglesias, pasa en instituciones, pasa en nuestras familias, nos pasa a todos nosotros. Vivimos momentos de frustración, de incertidumbre,
hacia el futuro. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Con optimismo? ¿Con pesimismo? El capítulo 8 de Daniel nos tiene mucho que enseñar. Y creo que, de hecho, por la misericordia y la gracia de Dios, ha caído este capítulo justo hoy que celebramos un aniversario. Porque este capítulo es una mirada al futuro y presenta una visión del futuro para Daniel y que nos va a enseñar mucho a nosotros. Este capítulo, déjame decirte de entrada, no es una visión optimista. De hecho, es muy preocupante. Pero tampoco es una mirada pesimista, sino que al mismo tiempo está llena de esperanza. Porque al final nos muestra que el bien siempre va a triunfar. Y Dios siempre va a cumplir su voluntad. Así que este capítulo nos está preparando para enfrentar el futuro. Y básicamente nos muestra dos cosas: el poder del mal y la soberanía de Dios. Así que vamos rápidamente a ver el poder del mal. El verso 1 dice que esta visión Daniel la tuvo en el año 3 del reinado de Belsasar. Esto quiere decir que pasaron 2 años desde el capítulo 7. 2 años donde Daniel tuvo una visión, que la vimos la semana pasada. En esa visión del capítulo 7, él vio 4 bestias aterradoras, pero también vio un anciano en el trono y el Hijo del Hombre recibiendo el reino. Y el mensaje del capítulo 7 es bien claro. Va a haber gran maldad, pero el reino y la victoria le pertenecen a Jesucristo, el Hijo del Hombre. El futuro está seguro. Y el capítulo 8 tiene un mensaje similar, pero se concentra en los próximos 4 siglos del tiempo de Daniel. De hecho, el capítulo 8, quiero que lo pienses y lo leas como si fuera de estos videos que se filman. ¿Han visto estos videos que se filman por varios días? Ponen una cámara, plantan una flor, una planta, y ponen la cámara y dejan la cámara corriendo por varios días, pero cuando presentan el video lo hacen en cámara rápida. ¿No es cierto? ¿Han visto esos videos? Donde en pocos segundos vemos brotar la plantita, se ve crecer, brota la flor y después se marchita la flor y vemos toda la vida de una planta en pocos segundos. Eso es el capítulo 8 del libro de Daniel. Una mirada de 400 años en el futuro de Daniel en pocos segundos. Y en esta mirada de 400 años adelante vemos 3 animales, 3 figuras. El primer animal se ve en los versos 3 y 4. Es un carnero que tiene 2 cuernos muy largos. Ahora, un cuerno de este carnero es más largo que el otro. Este animal significa y representa el imperio de Media y Persia. Eso podemos estar seguros porque la misma visión lo explica en el verso 20. Hay un personaje que habla con Daniel y le dice que el carnero con sus 2 cuernos es el reino de Persia y de Media. En los tiempos de Daniel, Babilonia era el imperio más grande, pero fue reemplazado por los medos. Y más tarde vinieron los persas, que terminaron ser los más poderosos. Por eso en la visión, este carnero tiene un cuerno más largo que el otro. Porque uno de estos 2 reinos fue el más poderoso, el reino de Persia. Y en la visión, este carnero embestía con sus cuernos hacia el poniente, el norte y el sur. Eso habla del crecimiento del imperio medo-persa, las grandes conquistas militares que ellos tuvieron. Los medo-persas llegaron a ser imparables por muchos años y su poder parecía indestructible. El imperio medo-persa derrotó a Babilonia. Y según la visión, ninguna bestia podía enfrentársele ni librarse de su poder. Hacía todo lo que quería, dice el verso 4. Pero en esta mirada veloz de la historia, rápidamente este carnero halla su final. Aparece una nueva bestia, un nuevo animal, un macho cabrío. En otras palabras, un chivo, en el verso 5. Y este chivo tiene un cuerno muy prominente entre sus ojos. Y al mismo
texto nos explica, ese cuerno es el rey de Grecia y el macho cabrío es Grecia. Este es Alejandro Magno. En el verso 5 dice que este macho cabrío, sin siquiera tocar el suelo, se dispuso a atacar toda la tierra. Y esto se cumplió al pie de la letra. 400 años más tarde se levantó el reino de Alejandro, que era hijo de Filipo. Su padre había unificado a las naciones griegas, y lo que hizo Alejandro fue tomar este reino unido de Grecia y lo llevó en conquista por todo el mundo. Él hizo una conquista sin precedentes en la historia. Fue tan efectivo, fue tan veloz, que conquistó el mundo entero en pocos años. Alejandro quizás fue el general, el guerrero más grande de la historia de la humanidad. Él comenzó a reinar a los 20 años. Tenía más de la mitad de mi edad. Y rápidamente conquistó el mundo entero, se expandió por toda la tierra. Alejandro gobernó sobre Irán, Irak, Siria, Egipto, Punjab, que está al norte de India, y llegó incluso hasta la China. Pero en el momento más alto y radiante de su imperio, Alejandro cayó, tal como estaba profetizado en el verso 8. Este macho cabrío se hizo muy poderoso, pero en la cumbre de su poder se le quebró el cuerno más largo. A la edad de tan solo 33 años, Alejandro Magno murió repentinamente. Y la profecía dice que en su lugar, después de que este cuerno fue quebrado, salieron otros 4 reinos de gran tamaño que se lanzaron contra los 4 vientos del cielo, en el verso 8. Y en el verso 22 nos explica que estos 4 cuernos son 4 reinos que se levantan en lugar del reino de Alejandro. Y eso también se cumplió al pie de la letra. Cuando Alejandro Magno murió, sin dejar un heredero claro, su gran imperio fue repartido entre sus 4 generales más importantes. 4 reinos surgieron del reinado de Alejandro. Es increíble cómo la precisión de la profecía bíblica se cumple. Y a partir del verso 9, esta visión de Daniel se concentra en una tercera figura. Porque de estos 4 cuernos que representan los 4 reinos, dice que sale un cuerno pequeño que llega a crecer mucho en el verso 9. ¿Quién es este cuerno, este cuarto cuerno pequeño? El verso 23 dice que este cuerno que sale de uno de los reinos fue un rey despótico e intrigante, un hombre brutal. Y en este punto no hay debate entre los académicos. Todos están convencidos y seguros de que este cuerno representa a Antíoco IV, también llamado Antíoco Epífanes. Antíoco surgió en la historia de uno de los 4 reinos, del reino Seleucida. Uno de los generales de Alejandro se llamaba Seleuco, y su reino se llamó el reino Seleucida. De ese reino surgió un rey muy, muy malo en la historia. Este hombre llamado Antíoco. Y este Antíoco, de hecho, se cambió el nombre, se puso Epífanes. Epífanes significa en griego Dios revelado. De ahí viene nuestra palabra epifanía. Dios revelado. Él se creía Dios. Y fue un hombre especialmente malvado, uno de los peores. Históricamente no es tan importante como Alejandro. Antíoco no hizo grandes conquistas como Alejandro, pero en la profecía recibe mucha atención por su gran maldad. Porque Antíoco fue el promotor agresivo de lo que conocemos como helenización.
Él creía que la cultura helena, la cultura griega, heleno significa griego, la cultura, ¿alguien se llama aquí por si acaso Helena? ¿No? ¿Nadie? ¿Tú, Helena? Griega. No te llamas, tú eres Daniela. La cultura griega para él era la más importante. Y él consideraba que su cultura era la superior. Así que él quiso imponer la cultura griega a la fuerza. Para Antíoco y sus planes, los judíos llegaron a ser un problema enorme. Porque de entre todos los pueblos que estaban bajo su mando, este pequeño pueblo de israelitas era el que más se aferraba obsesivamente a su religión. No estaban dispuestos a adorar a los dioses griegos. No estaban dispuestos a dejar su culto en el templo. No estaban dispuestos a ser helenizados. Así que Antíoco trató de obligarles a abandonar su religión. Prohibió que practicaran su religión. Él prohibió la circuncisión, prohibió el día de reposo, prohibió que los sacerdotes presenten sacrificios en los templos, en el templo de Jerusalén, y él prohibió la adoración de Dios en el templo. Y lo peor que hizo Antíoco es que profanó el templo de Dios de una forma horrible. Cuando él supo que para los judíos el cerdo era un animal impuro, ordenó sacrificar un cerdo dentro del templo de Dios. Y luego despedazó el cerdo y tiró todas las partes de ese cerdo por todo el templo. Imagínate el insulto para la fe de estos judíos. Y para colmo, declaró que ahora ese templo ya no era el templo de Dios, sino que era un templo en honor a Zeus. Y ordenó que todo aquel que no adore a Zeus y los dioses griegos fueran ejecutados. La historia estima que más de 100,000 judíos fueron asesinados bajo el gobierno de Antíoco Epífanes, tal como la profecía de Daniel dice en el verso 11. Por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. Antíoco fue un rey malvado en extremo. Y esto nos está enseñando, imagínate lo que significó para Daniel. Viene Daniel, gran maldad en tu futuro, en el futuro de tu pueblo. Y nos está enseñando a nosotros una poderosa verdad. La gran maldad humana, queridos, es muy real. Gobernantes, hombres como Antíoco, traen tiempos de dolor como él trajo. Y va a haber momentos en la historia, incluso nuestra, donde vamos a enfrentar momentos difíciles. De hecho, Antíoco es una representación del mal encarnado que está en cada uno de nosotros. Hubo una serie de televisión del Discovery Channel que se llamó Índice de Maldad. No sé quiénes lo vieron o escucharon de este programa. Era una serie investigativa. Yo lo miré porque me llamaba la atención y me gustan los documentales. Y este programa investigaba a cientos de asesinos seriales y de criminales. Investigaba sus métodos y especialmente qué les motivó para hacer esos actos horrendos y sangrientos. Y una cosa que me llamaba mucho la atención fue ver que en muchos casos estos asesinos violentos y terribles criminales, en el fondo, cuando analizan su vida en la sociedad, era gente como tú y como yo. Gente normal, que vivía su vida de manera normal. Incluso para muchos de ellos, sus propios familiares se llevaron la sorpresa tremenda. Resulta que mi hijo es un asesino en serie. Incluso algunos eran miembros activos de sus iglesias, hasta miembros del concilio. Ups. No estoy queriendo decir nada, por si acaso, de mi concilio. Mi concilio es 100% inocente. Pero me llamó mucho la atención encontrar testimonios verídicos de asesinos en serie y lo que decía el investigador era cuán impactado estaba él
al darse cuenta que esta gente mala, estos monstruos, eran en el fondo gente común y corriente. Lo único que hizo esta documental es corroborar lo que ya está en las Escrituras. En todos nosotros, en cada ser humano, está la capacidad de alcanzar una gran maldad. Solamente por la gracia de Dios, la mayoría de nosotros no llevamos a la realidad esa maldad. Y la gran pregunta que la serie no tiene respuestas, y los científicos hasta el día de hoy tienen una respuesta científica. ¿De dónde nace esta maldad? Bueno, la Biblia es clara. Nace del deseo de ser como Dios. Nace del deseo del ser humano de ser Dios, de ser independiente de Dios. Antíoco se creía Dios, se cambió el nombre. Yo soy un Dios en carne y hueso, dijo Antíoco. Llámeme Epífanes. Soy Dios manifiesto. Y mira lo que hizo. Mira lo que hizo. Este profundo deseo enraizado en nuestros corazones nace de este deseo de querer ser como Dios. Y esta visión de Daniel nos está advirtiendo contra nuestra maldad interior. Pero también nos advierte de la maldad en el mundo y cómo nos afecta. Hombres como Alejandro, como Antíoco, toman decisiones y llevan a los gobiernos y al mundo a actos terribles. Y nosotros no somos meros espectadores en lo que está sucediendo alrededor nuestro, queridos hermanos. Vivimos y sufrimos las consecuencias de estas decisiones y de la maldad de mucha gente que hoy se encuentra en puestos de poder y de autoridad. Nos guste o no, la maldad de otros nos va a afectar. Desde quizás un mal vecino hasta un mal presidente o gobernador. La maldad en otros nos afecta y vendrán momentos difíciles. Esta visión nos advierte, hay maldad en la tierra hoy operando. Y gran maldad. Pero también nos advierte no solo de la maldad en nosotros, en la maldad en otros, también nos advierte de la maldad espiritual. Hay un diablo, hay un Satanás, un enemigo de Dios que también está activo en este mundo. Cuando el pecado de una persona aflora y sale, se convierte en servidor del diablo. Su maldad, la maldad de Antíoco, fue empoderada por las fuerzas del mal. Es potente como muestra la visión de Daniel. Vemos en el verso 10, por ejemplo, que el desafío de Antíoco es contra el ejército del cielo. Este es un ataque espiritual, una ofensa no solamente a la nación israelita, sino contra Dios mismo. En el verso 11 vemos que el ataque tiene como meta echar por tierra el santuario de Dios. Antíoco atacó el templo. En el verso 12 vemos que su ataque es contra los sacrificios que se ofrecían en el templo. Y en el mismo verso 12, al final del verso, dice que atacó la verdad. Echó por tierra la verdad. 3 ataques de Antíoco: contra el templo, contra los sacrificios y contra la verdad. Antíoco atacó el templo, los sacrificios y la verdad. El templo era el lugar de adoración. Con Cristo nosotros adoramos no en un templo, sino en Jesús. Jesús es el lugar de adoración. Hoy día el diablo está atacando nuestro entendimiento acerca de Cristo. Los sacrificios eran el medio de Dios para relacionarse con Dios. Para nosotros hoy día, ¿dónde encontramos un medio para relacionarnos con Dios? En la cruz de Cristo. La cruz es donde se efectuó el máximo sacrificio. Y hoy día el diablo está atacando también la cruz. Y Antíoco atacó la verdad. Para nosotros, ¿dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Igualmente hoy se ataca la palabra de Dios.
El templo es Jesús, los sacrificios, la cruz, la verdad, la palabra. Estas cosas siguen bajo el ataque del diablo hoy. Satanás está atacando nuestras vidas. ¿Cómo nosotros entendemos y miramos a Jesús, a la cruz y a la Biblia? Esta visión nos está advirtiendo, va a venir el ataque del maligno. Va a tratar de derrumbar en tu vida, en tu corazón, tu actitud hacia el Rey, hacia Jesús, hacia la cruz y hacia la palabra de Dios. Pero gloria a Dios, este mensaje no termina solamente mostrándonos la maldad, también nos muestra la soberanía de Dios. El gran mensaje del libro de Daniel es que Dios reina, y una y otra vez nos ha mostrado esta verdad. El Señor le revela este futuro a Daniel, y aunque es un futuro difícil, vemos la misericordia de Dios, porque le dice con lujo de detalles lo que va a pasar 400 años en el futuro. Y esto debe consolarnos, porque aunque la visión del futuro es atemorizante, nos está diciendo que nada se escapa del control de Dios. Repite después de mí, nada, nada. Otra vez, nada, nada, nada. Ni siquiera los más grandes héroes de la historia pueden cambiar su futuro o hacer algo para cambiar su futuro. Alejandro, el líder más grande militar quizás de la historia del mundo, murió apenas a los 33 años. Y hasta el día de hoy no se sabe de qué murió. Su gran imperio se partió en 4. Y una de las figuras más importantes de la historia del mundo entero vino y se fue así, como si nada. Pero Dios permanece para siempre y su reino no termina nunca. Él es el Señor de la historia. Queridos, Daniel no podía predecir el futuro. La Biblia nos dice que él fue el que predijo el futuro. ¿Quién está prediciendo el futuro aquí, en esta visión? Dios está prediciendo el futuro y se lo está diciendo Daniel. Ahora escúchame esto. Dios puede predecir el futuro. ¿Por qué? Porque Él controla el futuro. Él controla el futuro. Él no predice el futuro porque Él es un mago que está mirando en una bola de cristal. Él tiene el control de lo que va a pasar en el futuro. Ahora, esta verdad de que Dios tiene el control absoluto es un misterio difícil de entender. Porque instintivamente viene a nosotros esta pregunta. Si Dios controla el futuro, ¿por qué permite que surja el mal? ¿No es cierto? ¿Por qué permite que surja el sufrimiento y el dolor? ¿Por qué permitió que Antíoco suba al poder y haga tanto daño a su pueblo? ¿Por qué, si Dios está en control de todo, permite que me suceda a mí problemas, daño, dolor? Y la Biblia nos da una respuesta sencilla a esa pregunta. Lo que sí nos dice es que todo sufrimiento humano es consecuencia directa de nuestro pecado. La maldad, la tiranía, el dolor, la muerte son consecuencias del pecado y es el juicio de Dios sobre el pecado del ser humano. Y muchas veces Él no interviene y permite que el mal prospere porque está juzgando el pecado de un pueblo, de una nación o de una persona. Pero tampoco la Biblia nos dice que todo mal, toda aflicción es castigo de Dios por un pecado. No nos permite eso la Biblia tampoco, porque entonces tendríamos que sacar el libro de Job de la Biblia. Job fue un hombre justo, un hombre correcto delante de Dios. Sin embargo, vino mucho mal sobre su vida. Y la Biblia nos enseña que Dios no causa el mal. Él no hace mal. Él es absolutamente santo y bueno y amoroso. Así que es difícil contestar esa pregunta. Pero la Biblia nos afirma una y otra vez que Dios tiene el control de todo y que Él es bueno, absolutamente bueno. Así que no hay respuestas simples. ¿Por qué Dios permitió que Antíoco reine
¿Por qué permitió que su pueblo sufra? ¿Por qué permite que tú sufras? Pero sí, la Biblia nos da esperanza, porque nos muestra una verdad muy potente. Dios mismo se sometió al sufrimiento humano. Él no está ahí jugando a las piezas del ajedrez cósmico. Él se hizo hombre y Él sufrió. Y Jesús mismo dijo, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y una cosa poderosa en esta visión, en el verso 13, vemos que uno de los santos dice, ¿hasta cuándo, Señor? Quizás tu clamor, quizás tu oración hoy día sea el mismo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? La respuesta viene en el verso 14. Hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas. Este es un lenguaje típico profético y es simbólico. No hay que interpretarlo de manera literal. Muchas veces la Biblia utiliza este tipo de lenguaje, a veces con 7, a veces con 12, pero es un lenguaje simbólico. Lo que nos está diciendo aquí con estas tardes y mañanas contadas es que este tiempo de persecución, este tiempo de sufrimiento es limitado. No va a durar para siempre. El capítulo anterior nos dijo que ni el anticristo iba a durar para siempre. Tampoco el sufrimiento ni la maldad. Él nos salvará de nuestra maldad. Él nos salvará de la maldad del mundo y Él nos salvará de la maldad del diablo. Dios tiene el control. ¿Sabes qué otro detalle me llama mucho la atención en esta visión? El uso de la imagen del cuerno. El cuerno significa poder en el lenguaje antiguo. Miren el verso 16 en tu Biblia. En el verso 16 aparece una figura angelical. Se le pide a Gabriel que le explique esta visión al profeta. Y en el verso 25, Gabriel le dice a Daniel que el cuerno chico será derrotado, pero no por la intervención humana, sino por poder divino. Vemos pocas veces a este ángel Gabriel en la Biblia. De hecho, la próxima vez que lo vamos a ver después de Daniel es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece Gabriel, esta vez para profetizar el nacimiento de un niño. Y Lucas nos relata que Gabriel se le apareció a un hombre llamado Zacarías y le dijo que él iba a tener un hijo, que ese hijo iba a ser el mensajero que iba a preparar el camino del Señor y que debía ponerle por nombre Juan. Y cuando Zacarías ve por fin el nacimiento de su hijo, estalla en alabanza. Y estas son las palabras de Zacarías. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado su redención para su pueblo. Y nos ha levantado, mira esto, un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Lucas 1, 68 al 70. Mira, está usando aquí Zacarías lenguaje del Antiguo Testamento, lenguaje de Daniel. Y dice que Dios ha levantado un cuerno más poderoso que el cuerno de Antíoco Epífanes. Más poderoso que el cuerno de la cuarta bestia de la visión del capítulo 7. Un cuerno que no es un cuerno del anticristo, no es un cuerno de destrucción y de maldad, es un poder, un cuerno de salvación. ¿Quién es este cuerno? Es Cristo. Cristo. En otras palabras, el Nuevo Testamento nos está diciendo que Cristo es mucho más poderoso que cualquier fuerza de maldad y Él un día va a destruir toda maldad. Toda maldad. Así que cuando vemos este capítulo, vemos el poder del mal, pero vemos la soberanía de Dios. ¿Cómo respondes a este mensaje? Iglesia, ¿cómo respondemos a este mensaje? Creo que debemos responder con dos actitudes.
Primero con temor, pero también con entendimiento. Y vamos rápidamente para el final. El último verso. Mira cómo termina el capítulo 8. Daniel dice, me quedé sin fuerzas y durante algún tiempo estuve enfermo. Esta visión es demasiado para Daniel. Y si hoy día yo les digo, les estoy diciendo, la Biblia nos dice, valga la redundancia, va a haber pruebas, va a haber momentos difíciles en tu vida, en tu familia, quizás como iglesia, quizás como nación. Y este mensaje no es muy famoso, ¿no es cierto? No es muy grato. No es un mensaje popular. A nadie le gusta ir a una iglesia donde se predica que van a pasar cosas malas. Nos gusta escuchar mensajes donde todo va a estar bien, ningún problema va a venir, todo es prosperidad, todo es salud, todo es bienestar. Pero eso no es el mensaje de la Biblia. Dios en su misericordia le advirtió a Daniel. Daniel, vienen tiempos difíciles. Y la reacción de Daniel es susto. Es tristeza. ¿Y saben qué? Doy gracias a Dios por esto. Porque me está mostrando que no está mal. Cuando nos toca vivir problemas, no está mal sentirse mal. Sentirse tristes. Está bien. De hecho, la Biblia nunca dice que esta actitud es falta de fe en Daniel. Lo que sí nos dice es que a Daniel le faltó entendimiento. Al final del verso 27 dice, yo, Daniel, me quedé espantado por causa de esta visión porque no la entendía. Y eso nos pasa a todos nosotros, ¿no es cierto? Cuando no entendemos por qué Dios permite que pasen estas cosas, a veces nos sentimos así. Queridos, no está mal. Sigue confiando en Dios. Porque mira cómo continúa el verso 27. Daniel dice, una vez restablecido, volví a ocuparme de los negocios del rey. Daniel no se quedó rumiando en esta visión y diciendo, no, viene un cuerno que va a destruir, que va a profanar el templo. ¿Cuándo será eso? Tengo que calcular los días para ver si me arranco de aquí o advertir a la gente que tenga miedo todo el mundo. No, él dijo, no entiendo esta visión, pero Dios me ha dicho que no va a durar para siempre. Así que me levanto. Estoy seguro que si Daniel hubiera sido cristiano, o sea, si él hubiera nacido en los tiempos de Jesús, hubiera dicho, en el nombre de Jesús me levanto y sigo con mis responsabilidades. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, queridos. En estos momentos donde no entendemos las cosas, donde hay problemas, donde hay incertidumbre en el futuro, donde vemos la maldad en nosotros, la maldad en otros, donde vemos incluso quizá los actos del diablo alrededor nuestro y hay temor. Acuérdate de esto. Mira esos niños cómo vienen felices a la iglesia. Sigue su ejemplo. Hay esperanza. Ellos nos hablan de la esperanza en el futuro. Nos recuerdan que hay esperanza. Gloria a Dios. Así que este es el llamado para ti, para mí y para nuestra iglesia. Hermanos, vamos a seguir adelante en los negocios del Rey. Porque para eso estamos aquí. No nos desanimemos, sea cual sea el futuro. Sigamos adelante, levantémonos, perseveremos, seamos fieles, porque estamos en los negocios del Rey, del verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Y Él nos va a dar su victoria. Puedes estar seguro. Amén. Amén. Así que levantémonos para alabar al Señor. Confía en Él. Gloria a Dios.